Hola y gracias que están con nosotros en nuestro encuentro semanal con el Rav Leitman, la experiencia llamada Kabbalah. Hoy día estamos en la casa de Arbut de Rehovot. Es muy agradable estar acá, encontrar a los amigos y a las amigas. Gracias a todos los que nos ven en las casas de Arbut en Israel o en su casa a través de Internet. Los invitamos a ser una parte de este evento. Y vamos a estar felices de recibir preguntas y reacciones a través de nuestra página de Internet. Pueden entrar, mandarnos preguntas. Están en un equipo en la parte de Internet y vamos a poder contestar. El tema que pedimos del Rav Leitman dedicar la conversación de hoy día es ¿quiénes somos nosotros, el pueblo de Israel? Hablamos sobre esto en el último tiempo y eventos que hemos hecho diferentes partes y estamos pensando a lo mejor sobre el futuro que nos espera y cosas alrededor que nos ven también alrededor nuestro. Queríamos abrir esta caja y descubrir quiénes somos nosotros, el pueblo de Israel. Rav Leitman. Rav, como siempre voy a hablar un tercio de nuestro tiempo y después van a tener la posibilidad de preguntar lo que quieran, no precisamente según el tema de la conversación. Hemos pasado una época no simple y por esto se despertaron varias preguntas sobre nosotros, nuestra existencia, quiénes somos, qué somos, etc. Y aquí también que aprendemos la sabiduría de la Kabbalah hizo algo en nosotros, a pesar de que aprendimos mucho y conocemos todas las fuentes que hablan sobre la nación de Israel, sobre su misión, sobre lo que tiene que realizar. A pesar de todo esto, todo el tiempo se despierta de nuevo y nos trae pensamientos nuevos. Nos preguntamos quiénes somos precisamente en los momentos difíciles, cuando vemos que nuestro destino no nos abandona, todo lo que pasamos a lo largo de toda la historia, problemas y vicisitudes, y tuvimos que escapar de un país a otro, de un lugar a otro. Pasamos de épocas muy duras. En esos tiempos, en la Edad Media, en el último tiempo también, en el siglo XX, todos los problemas que pasamos. Y vemos que incluso acá, estando ya en un país, un pueblo, vemos que los problemas y presiones no nos abandonan y realmente de un año en otro puede ser que sea peor. Estamos en esa amenaza que va subiendo y nuestra situación no se ve tan bien a pesar de que nos olvidamos rápidamente de los problemas y volvemos a la rutina, pero todo el tiempo nos quieren mostrar quiénes somos y dónde está nuestro lugar. Y ese odio y ese antisemitismo y las presiones van subiendo y se encuentran en aumento. Si viene algún tipo de época de descenso, pensamos que finalmente, wow, no puede ser. Y de nuevo viene esa onda de odio, esa ola de odio, y debemos entender como lo que la sabiduría de la Kabbalah nos dice sobre esto, en especial que estamos en un entorno tan amenazante con nuestros vecinos por todas partes, y presiona más y más, y también el mundo que está, no nos quieren, y hay antisemitismo en todo el mundo, va aumentando. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esto de una forma simple y lógica. Si realmente revisamos el tema, vemos que nos dice la sabiduría de la Kabbalah, ese odio de las naciones hacia Israel es un odio natural y por eso no debemos pensar que va a parar alguna vez, sino que al contrario, viene en olas
y hasta qué punto las naciones del mundo se sientan mal, siempre o en cada cosa que se sientan mal, van a acusar en esto a los judíos, a Israel. Y así, porque así es la naturaleza. ¿Y de dónde viene esto en la naturaleza? Aprendemos esto como ustedes ya conocen, esa historia sobre cómo salió el pueblo de Israel, cómo se unieron los alumnos de Abraham Avinu en Babel, donde dio las bases de la sabiduría de la Kabbalah, como Rambam escribe. ¿Hay algún texto sobre esto? Pregunta. En que él por sí mismo fue el primero que reveló la fuerza superior y comenzó a difundir este conocimiento. Y entonces por medio de esto reunió la nación de la futura nación. Nos dice el Rambam. Entre 40 años conoció Abraham al Creador y comenzó a trabajar alrededor de esto hacia todo el mundo y a avisar que hay allá un Dios para todo el mundo y que no iba y caminaba y llamaba y reunía al pueblo de una ciudad a otra y de un reinado a otro. El Rab dice en Babilonia, hasta que se reunieron con él miles y cientos de miles, son los hijos de Abraham, y puso en su corazón lo principal de esto y conectó en ellos, y fue algo que fue aumentando a los hijos de Jacob y a los hijos de esto, y está en el mundo una nación que conoce al nombre. El Rab es en realidad la raíz, la base de la nación. Después, durante el tiempo, este grupo que desde un comienzo, como nos escribe Rambam, que fueron varios miles. Entonces ellos ya se fueron uniendo más y más, les enseñó que era la unión entre ellos, que era la garantía mutua. Y entonces, según la unión entre ellos, llegaron a un estado en que ya hubo una nación especial. ¿En qué fueron especiales? Porque son llamados así, Yehud, unión, Israel, Yashar, que él, hacerse similar a la fuerza, el león superior, que es una, no hay nadie más aparte de él. Y así la nación debe de ser especial en el hecho de que se hace a sí misma acorde con esa misma fuerza y según esto va a poder estar en un grado como la fuerza superior, con entendimiento, con la sensación de toda la realidad. Así trabajaron sobre sí según ese mismo método como hoy día hacemos. Y esto es en realidad el comienzo de la sabiduría de la Kabbalah, lo que desarrolló Abraham, y por eso se llama el padre de la nación, Abba Umá. Y de esto venimos. Pero todo el resto de los babilonios quedaron en su lugar, no entendieron lo que Abraham hablaba o no tenían aún algún tipo de impulso interno para identificarse con ese mismo método que revelaba a las personas. Una fuerza actúa, esa fuerza es la naturaleza, la geometría de Dios, una fuerza, el Creador, no hay nadie más aparte de él. Eso como que no les tocaba mucho. Hoy día vemos que hay muchas personas que esto no les dice nada, es decir, aún no se han desarrollaron a un estado para poder conocer la realidad, cómo se comporta, cómo funciona, cuál es la razón, cuál es el proceso que tiene que pasar y la persona dentro de esto y el resultado al cual debemos llegar. Eso no les mueve. Entonces, ¿qué se puede hacer? Las personas no son similares en su desarrollo interno, pero por supuesto que, como nos escribe, ¿quién escribe sobre esto? Que el propósito está sobre cada uno y sobre toda la especie humana. Baal HaSulam escribe sobre esto en el artículo La garantía, la Arabut. En la cita número 7 nos dice Baal HaSulam lo siguiente: del amor por los creadores y a los creados. ¿Por qué se le dio la Torah a la nación de Israel? Torah, dice el Rab, es el método de corrección de nuestra naturaleza por abrir un sentido adicional y comenzar a conocer la realidad general, la fuerza superior.
¿Por qué se le dio la Torá a la nación israelí sin la participación del resto de las naciones del mundo? Porque en realidad el propósito de la creación recae en toda la raza humana, sin excepción alguna. Pero dada la bajeza de la naturaleza de la creación y su poder sobre las personas, era imposible que la gente pudiera entender, determinar y elevarse por encima de la misma. Y no demostraron el deseo de abandonar su amor propio y de llegar a la equivalencia de forma, que es la adhesión con sus atributos. El Rab dice, es decir, que también los babilonios, que eran aproximadamente 3 millones y medio, como podemos más o menos pensar, fueron con Abraham de 4 a 5 mil babilonios y el resto se quedó. Y de este resto, todas las naciones del mundo descienden. Y por eso también ellos deben pasar la corrección como el pueblo de Israel. Entonces ese mismo grupo de Abraham pasó correcciones, llegó a su corrección completa, que es lo que se llama el primer templo. Llegaron a la altura, subieron a la altura que se llama Mohin de Hayá, es decir, a la luz de Jochma, y se corrigieron así de forma tal que pudieran recibir para otorgar la luz de Jochma. Yo veo que hay personas que aprenden con nosotros, que estudian y entienden de qué se trata. Y con esto se corrigieron. Es decir, el pueblo de Israel con esto se corrigió en el primer templo. Y lo que le faltó hacer es la corrección sobre el resto de los babilonios. El resto de la población está. Y por eso se dio el quiebre, la destrucción. El primer templo se quebró. Es decir, esa misma altura, cayeron de esa altura, el ego creció y cayeron de esa altura al exilio de Babilonia, salieron al exilio. Eso fue en los tiempos de Mordejai y de Esther, de la historia de Purim, como aprendemos en los escritos de Purim. Y después se fortalecieron de nuevo, superaron el ego que iba creciendo y volvieron y construyeron, levantaron una altura espiritual nueva, pero más baja que antes. Es Mohin de Neshama. Allí había Or Hayá y acá solamente luces de Hasadim. Y este es el segundo templo. Y también varios años que existieron esta altura espiritual, se trata solamente del pueblo de Israel y después cayó completamente con la destrucción de este segundo templo, es decir, el ego aumentó, como hablamos sobre esto más de una vez. Y ustedes saben que en lugar del amor a los hermanos cayeron al odio gratuito y es lo que se llama la destrucción. Y entonces salieron de nuevo al exilio. Y está escrito que no salieron los hijos de Israel al exilio, sino para unir a ellos las almas de los gentiles. Es decir, incluirse con aquella humanidad que en ese entonces creció desde Babilonia, porque en Babilonia estaban concentradas toda la civilización de hoy día, estaba concentrada en Babilonia. Después de la destrucción del templo, del primer templo, donde hubo un quiebre, de la destrucción de Babel, de la destrucción de la torre de Babel, se esparcieron y se dio lo mismo que con el templo para nosotros, se dio este quiebre de la torre. Y estamos entonces 2000 años en que estamos entre esos babilonios, pero como personas especiales, y nos indican cada vez y nos dicen que ustedes, los judíos, son el problema. Hasta tal punto piensan que somos a lo mejor una raza diferente o que llegamos de un planeta diferente. Sienten que nosotros no somos como todos. Todos pueden encontrar una conexión entre ellos y siempre sienten que nosotros no somos como ellos. Y aún más, hay en ellos dentro la sensación muy clara de que nosotros causamos todo
que tenemos algún tipo de programa que según causamos todo el tiempo el mal en el mundo y que todo el tiempo piensan y hacen. No entendemos, no sentimos eso, es decir, caímos de ese mismo grado que teníamos, pero para ellos de una forma natural se encuentra. Y eso es lo que Baal HaSulam en realidad nos dice, que el odio es anterior. Voy a leer la cita número 12 de los escritos de la última generación. El hecho es que Israel es odiado por todas las naciones, tanto por la raza, por la religión, o por el capitalismo, o por el capitalismo o comunismo, o por todo. Porque el odio es anterior a todos estos gustos. Cada uno soluciona su odio según su psicología. Rab dice, eso corresponde a la naturaleza, existe en la naturaleza y por eso no son culpables por el hecho de que expresan su impulso interno de esta manera, sino que se encuentran en ellos. Es imposible culparlos porque es la ley de la naturaleza. Y así va y de una época a otra, en subidas o bajadas existe, pero no puede parar, sino es que nosotros hoy día estamos en una época especial. Hoy día hemos llegado a un estado en que el mundo está en una gran crisis. Aún no entienden esto. La sabiduría de la Kabbalah nos explica que hemos entrado por primera vez en la historia de la humanidad en un estado en que la humanidad comenzó a ser integral, redonda. Todos están en una conexión recíproca. Aún no se ha descubierto realmente de una forma clara para todos, pero ya comenzamos a sentir y descubrir cómo hay una dependencia recíproca alrededor de todo el mundo. Y día a día se fortalece en economía, en comercio, en cultura, en educación, en todas las formas recíprocas y en mil conexiones que incluso no sentimos, pero que están en la psicología interna nuestra. Realmente por debajo de la tierra, pero estamos conectados unos con otros. Y esta conexión viene por parte de la naturaleza y se descubre desde adentro, así. Sube como una red que nos capta y se muestra y nos muestra que estamos todos conectados. Y por eso no podemos arreglarnos en este mundo, ni en economía, ni en la industria, ni en el comercio, en las cosas donde todo el tiempo estuvimos conectados y ganándonos la vida uno del otro, pero ahora se encuentra en una gran crisis todo esto y nos explica la Kabbalah que hemos llegado a una época nueva porque todos los miles de años nos desarrollamos por medio del ego que nos empujaba, cada uno corría hacia adelante para llenar sus deseos y hacer su vida según lo que piensa. Pero hoy día, y tenía éxito, pero hoy día comenzamos a estar dependientes unos de otros hasta tal punto que si yo no tomo en cuenta a todos, entonces no tengo éxito. Vemos cómo caen todos los negocios que hoy día quiebran cada vez más y más y países completos como entran en crisis y países lejanos unos de otros, pero así está pasando. Y acá se despierta un problema mundial muy grande, que por una parte somos todos egoístas y cada uno piensa sobre sí. Esa es nuestra naturaleza, pero por otra parte se descubre esa red en la cual todos dependemos unos de otros. Y no estamos preparados, no nos arreglamos con esta red. Yo no puedo estar conectado con los demás. Y acá en verdad hemos llegado a un problema final que hay que resolver y aquí el problema es mundial, pero la solución la tenemos nosotros, el pueblo de Israel, porque por nosotros mismos alguna vez estuvimos conectados como un hombre con un corazón, estuvimos conectados de una forma integral entre nosotros.
Así que cada uno sintió toda la nación, cada uno pudo preocuparse por el resto y por el hecho de que cada uno se preocupa por los demás. Nadie tomaba en cuenta su deseo particular, sino el deseo general. No es que esto viene porque seamos especiales, sino porque trabajamos en esto. Y tenemos el método que se llama la sabiduría de la Kabbalah, que nos explica cómo hacer. Es lo que la educación integral que pasamos. Y de esto aprendimos. Y no, los niños, incluyo pequeños, tenían educación, sabían leer y escribir. Toda nuestra cultura desciende de allá. Y el problema es que el mundo exige hoy día esta corrección. Y en un tiempo cercano, debemos escuchar de esto, vamos a escuchar de que somos culpables de toda la crisis. Por ahora nos culpan así como costumbre. Como costumbre, como todas las generaciones, que hacemos problemas a todo el mundo, que hay entre nosotros algún tipo de arreglo de cómo ordenar el mundo, etcétera. Pero como nos explica la sabiduría de la Kabbalah, estas cosas pueden estar dirigidas hacia nosotros y con justicia, como aprendemos según el sistema general, porque en verdad la solución la tenemos nosotros. Si necesitamos antes levantar entre nosotros esta sociedad, una sociedad integral, conectarnos entre nosotros y con esto dar un ejemplo a las naciones del mundo. Y esto de una forma inconsciente es lo que esperan de nosotros y también esperan que acá nosotros realicemos esto y le mostremos como ejemplo. Y ellos están dispuestos a estudiar. Está en la naturaleza, enraizado en la naturaleza. Y por eso debemos entender que todos los problemas y todo tipo de cosas en realidad son aquellos deseos generales que hay en todo el mundo, que si nosotros no lo corregimos, porque solamente nosotros podemos corregirlo, aparecen de una forma corrupta y entonces se despiertan en nuestro mundo como problemas, porque cada cosa, no importa dónde sea, es decir, resulta en verdad y se descubre más y más que la nación de Israel es la responsable sobre todo el mundo, sobre la corrección, sobre tener un mejor estado. Y entonces está claro que lo mayor de la forma más posible corregirse a sí mismo, porque si no las presiones van a ir creciendo para que nos corrijamos. Y en relación a esto, podemos mostrar a todos cómo hacemos la corrección. Y así, con alegría, todas las naciones del mundo van a venir y recibir esto de nosotros. En lugar de venir con un dedo culpando o algo peor aún, sino que van a venir hacia nosotros a aprender y a sostenernos en los brazos. Como un reino de sacerdotes. El reino de sacerdotes son las personas que enseñan a todos cómo conectarse y cómo estar acordes con esa misma fuerza de la naturaleza que ahora comienza a descubrirse en la humanidad como la fuerza general, integral, que conecta a todas las partes de la humanidad juntas. ¿Tienes algo sobre esto? Sí, vamos a leer algo del artículo de Arabut. Nos dice Baal Sulam así. Está sobre la nación de Israel purificarse a sí misma y a los hijos de toda la nación hasta que se abran para recibir sobre sí este elevado trabajo del amor al prójimo, que es la escalera hacia el propósito de la creación. Punto 14 nos dice Baal Sulam. Se corrigió y se hizo la nación de Israel como un traspaso, que por medio de ellos fluyan las chispas de purificación a toda la especie humana del mundo completo, de manera que estas chispas de purificación van y se multiplican día a día como
hasta que se llene en la medida necesaria, es decir, hasta que se desarrollen y vengan a tal punto que puedan entender la plenitud y la paz que está en el amor al prójimo, porque entonces entenderán cómo determinar la línea de mérito. Es que el Rab dice, entonces debemos hacer esto y necesitamos alegrarnos de que existimos en un tiempo en que no simplemente estamos en las fuerzas de la naturaleza y nos desarrollamos bien o mal y quién sabe en qué equilibrio, sino que hemos llegado a un estado en que se descubre esta dependencia recíproca en todo el mundo y por eso llegó el tiempo en que podemos realizar la corrección y con esto determinarnos a la línea de mérito y así también a todo el mundo. Y acá y ahora todo depende de nosotros. ¿Cómo podemos explicar a la nación de Israel que no tenemos que esperar qué es lo que va a pasar en un tiempo más con las elecciones o manifestaciones o con algún tipo de guerra sino que tenemos que corregir esta situación y está en nuestras manos, depende solamente de nosotros. Nadie en el mundo puede molestarnos y aún más en el momento que comencemos solamente la acción en algo, a conectarnos entre nosotros según el método del Arabut, de forma inmediata esta fuerza se va a sentir en todo el mundo. Podemos con esto realmente jugar y ver hasta qué punto tenemos éxito y todo se calma, tanto las presiones de seguridad como económica, todo se tranquiliza. Menos éxito, de vuelta se despierta un problema de todo tipo de formas. Realmente está a tal punto porque no hay el tema en las acciones, en la acción espiritual no existe el tiempo. Realmente se realiza de forma inmediata y podemos ver hasta qué punto cuando pensamos que con las naciones del mundo, cómo se van a relacionar y qué pasa con los vecinos, etcétera. Es decir, todo esto depende de nosotros. Si en algo comenzamos a conectarnos y está el método de la educación y automáticamente pasa esa misma red a nuestros vecinos y todos comienzan a calmarse. Ellos por sí mismos no van a saber, no van a ser conscientes de dónde viene, pero así van a sentir y comenzar a calmarse. Porque aprendemos esto del sistema general en la interioridad de la realidad, cómo es activada por medio de la fuerza de la providencia. Pero eso es lo que va a pasar y debemos comenzar a realizarlo. Eso depende de nosotros. Por eso tenemos un trabajo. No es tan difícil. Depende solamente del consenso social, más o menos. Hay grupos pequeños, más y grandes, hasta que sea como una decisión de toda la nación y eso es lo que debemos hacer. Y entonces vamos a quitar toda esa amenaza de seguridad y económica y de verdad vamos a estar a la altura de que vamos a poder subir a la altura del mundo. ¿Tienes lo que añadir? Me gustaría que vayamos a las preguntas, dice Oren. Sí. Primero que nada, todo el que tiene una pregunta, por favor levanten la mano para llevarles el micrófono. Quiero recordarles a los que nos ven en la casa que están invitados a ser una parte activa. Entren a través de la página de Internet y manden sus preguntas. La primera pregunta, señora, si se puede parar. Quédate sentada, por favor, porque la cámara está a tu lado. La pregunta es en ruso y Oren dice que él lo va a traducir. Se ríen. Él ya. Por favor. Я направляю свою отдачу
Кому я направляю свою отдачу? Богу Отцу или Богу Сыну? Benny, por favor, traducción. Una pregunta muy práctica. Yo siento que la humanidad es como mi hijo. Cuando yo dirijo mi influencia, dirige tu influencia a la humanidad. Punto, dice el Rab. La próxima pregunta. La mamá de Gilad Shadmon. Encantado, dice el Rab. ¿Qué es lo que una persona pequeña como nosotros puede pensar ahora con estas elecciones? Cada 2 días, 2 personas hacen un grupo político. Estamos ya desesperados por la... El Rab dice, es exactamente una copia de la sociedad israelí que no encuentra su camino. Y es como si estuviera en búsqueda, así que no sabe que su misión y su forma es la unión. Ser un hombre con un corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Solamente de esta manera podemos existir como pueblo. Por eso, de la forma como estamos hoy día, es imposible llamarle a esto una nación. Es aún kibbutz galuyot, es los grupos en el exilio. El Rab dice, para poder llegar debemos conocer el mal y precisamente por el hecho de que aumenta, finalmente nos va a llevar al bien. Yo veo precisamente señales muy buenas en el pueblo. Yo veo que las personas comienzan a pensar y menos en fluir con todo lo que pasa, así nomás. Existen cambios. Sí, tratamos de difundir el método de la corrección, la arvut, la garantía mutua que es necesario para poder existir, para poder anular la amenaza de seguridad y económica. Yo creo que sí vamos a poder hacer esto. Si van a ser todos como tu hijo. La próxima pregunta, por favor. En la primera fila, sí. Buenas tardes. Nosotros aprendemos que toda la Torah habla de un solo hombre y que Abraham en realidad es una fuerza. Sí, pero también fue una persona. Quería saber cuándo es una persona y cuándo es una fuerza. ¿Cómo yo puedo captar esto? Me confunde. El Rab dice, yo estuve al lado de un gran cabalista al cual conozco de 2 maneras, como hombre, como fuerza espiritual. Como fuerza espiritual no lo sentía porque era muy por encima de mí. Como un niño pequeño puede saber cuán una persona grande es más inteligente que él, pero de alguna manera sentía y escuché de él dónde se encontraba. Entonces vi según la escalera, según el sistema de Atzilut y de Bia, cuál es el estado en el cual se encontraba en su interioridad, en la percepción de la realidad. Porque si dibujamos la realidad, yo puedo decir en qué estado se encuentra. En la percepción de la realidad, qué es lo que siente y qué es lo que ve, no lo puedo decir porque no tengo las mismas vasijas, pero según el gráfico sí puedo decirlo. Ahora, lo que sí, además de lo que ya aprendí de él lo conocí también como persona, con todo tipo de su carácter, costumbres, hábitos, etcétera. Entonces está la persona que como cualquiera de nosotros, pero su interioridad, como él alcanza el mundo superior, ese estado eterno, eso es algo adicional a él. La persona que hay en nosotros, que sentimos y vemos, es el grado de inerte, vegetativo y animado. La materia es el domé. Después se reúne en vegetativo y después también animado. Es decir, yo soy un animal
Y fuera de esto, si la persona se desarrolla a sí mismo para salir de sí hacia el prójimo, que yo no quiero quedarme en mí con mis 5 sentidos y solamente no quiero quedarme en el grupo, quedarme en la parte animada, ver el mundo y sentir el mundo como un animal, porque así todos los animales sienten un poco más o un poco menos, pero ese poco que yo entiendo más lo uso para mi propio mal o el mal de todo el mundo. Y el grado de Adam es un grado que yo salgo de mí mismo. No corresponde a este mundo, es el que es similar al Creador. Entonces resulta que debemos desarrollar esto. Y hasta que yo desarrollo el grado de Adam, ¿cómo lo hago? Salgo de mí mismo en un grupo, como ustedes en un taller, etcétera. Aprendo cómo elevarme por encima de mí, cómo comenzar a percibir el mundo que no depende de mi cuerpo. El cuerpo ahora vive, mañana morirá, pero yo quiero ver el mundo y sentirlo con un corazón nuevo, con un espíritu, con el cli espiritual de este cli. Tengo solamente un punto, incluso en todas las personas, pero que está a lo mejor muy profundo, o como ustedes que ya sienten que tienen ese punto que comienza a elevarse, a despertar. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es desarrollarlo y entonces comienzas a descubrir en esto el mundo espiritual. ¿Qué es espiritual? No es por medio de tu cuerpo que lo sientes, sino que lo sientes a través de esa misma cualidad de otorgamiento, de amor, de unión, de conexión con los demás. Es decir, nosotros estamos en algún círculo y yo soy uno de todos y hay otros así como yo. Y entre nosotros comenzamos a conectarnos en una red de conexión, así todos, entre todos. Y entonces creamos acá entre nosotros algo general, que es el nosotros y no el yo, o tú o él. Y entonces dentro del nosotros comenzamos a sentir esta nueva realidad, es decir, hemos construido en esto un nuevo sensor, un nuevo sentido, en el cual comenzamos a sentir fuera de mi cuerpo, que es el yo. Este yo es mi cuerpo, yo me identifico con el cuerpo. Y acá yo me identifico con el nosotros, fuera del cuerpo. Y acá, en esta forma de percepción fuera del cuerpo, yo llego a la percepción espiritual y entonces mi cuerpo puede morir, no importa. Yo ya lo siento como menos y menos que le correspondo. Descubro el sentimiento y la mente y mi existencia que está más fuera de mí, que está en el juntos, en el nosotros. Y a eso debemos llegar, a ese grado debemos llegar. Es decir, finalmente llegamos a un estado en que si durante toda la historia nos desarrollamos, porque nuestro ego fue creciendo, a veces más, a veces menos, y después nos desarrollamos cuando se desarrolló de una forma muy alta, y ahora llega a un tope, a su tope, al máximo, y comenzó a hacerse circular. Ese es el estado que tenemos hoy día. Si nosotros ahora llegamos a un estado en que todos juntos, primero Israel, Li Rosh, y después todo el mundo para hacer luz para las naciones, para los gentiles, aprendemos de este lugar que estamos dentro del círculo. Con esto no paramos, sino que continuamos desarrollando. Nuestro ego sigue desarrollándose, pero lo hace así todo el tiempo. Nos va a dar otra subida y otra subida y nos va a dar una subida en que nos vamos a conectar más aún y más aún y más aún.
Y así vamos a subir, pero de una forma circular. Y de esta forma circular que subimos, alcanzamos el mundo de Asiya, Yetzirah, Briah, Atzilut, hasta el mundo de Ein-Sof. Es decir, acá son grados de subida en los mundos, porque en nuestra conexión más y más y más nos concentramos más y más hasta que llegamos a la unión completa. Estos son ya los grados de la corrección, 125 grados de corrección. La próxima pregunta. Vamos a tomar una pregunta de Internet. Ronen de Oda Sharon pregunta, ¿por qué está la ocultación hacia el pueblo de Israel? Por una parte nos odian y no saben por qué nos odian. Por otra parte, nosotros tampoco sabemos de nuestra función. Si esta función estaría revelada, a lo mejor hace tiempo que la hubiéramos realizado. Todo el que... Todo el que tiene algo que decir, digamos que este es todo el cli del mundo, cli aklali, el cli general, la vasija. Y acá está Israel. Y debemos corregirnos. Puedes dibujarlo así como una cabeza y un cuerpo, con donde Israel es el Rosh y acá es el cuerpo. Cada vez, primero que nada, Israel debe corregirse. Esto es lo que está corrupto por sí. Esto por sí necesita corrección. Y después, hacia el mundo por capas, cada vez más y más se descubre una capa como una capa corrupta. Digamos, en los tiempos que Israel, antes de la destrucción, entonces, ¿qué quiere decir la destrucción? Que se descubre una capa especial y que no tuvieron éxito en superarla. Entonces se hizo, cayeron. Después se descubre la otra capa, no tuvieron éxito en superarla, entonces expulsaron de la tierra de Israel. Otra capa se descubre y no la corrigieron, comenzaron a expulsarlos, digamos, de España, de Alemania, etcétera, etcétera. En resumen, hasta que hoy día llegamos a un estado en que todo esto debemos corregirlo, es decir, estamos en un estado bastante duro. El retraso que tenemos es bastante grande, por una parte. Todo esto es corrección, todo esto es un gran negativo que nos presiona. Pero ahora tenemos, diría que por primera vez, la oportunidad de corregir esto, porque el mundo presiona, porque el mundo siente que la corrección está en la unión. Ahora, por la crisis, comienzan a entender las personas que si no se unen no van a saber cómo continuar. Y sobre esto hay investigaciones, artículos. Las personas comienzan a entender que el mundo, a pesar de que cada uno se va por su dirección, pero por otra parte se descubre a sí mismo más conectado. Y no puedes hacer nada. Es como que son dos tendencias diferentes, opuestas incluso. Por una parte, se hace más y más una fuerza que nos conecta y nos encierra así juntos, y por otra parte queremos escapar de esto. Y acá exactamente llegamos a un estado en que es muy delicado, o que podemos querer hacer una guerra, realmente una guerra mundial, para cortar la conexión entre nosotros, o que vayamos a la conexión, a la unión, una de las dos. Baal HaSulam escribe sobre esto, en la Torah también está escrito, o por medio de la Torah o por el camino del sufrimiento. Entonces esperemos que podamos explicar a todo el mundo que la fuerza de la unión realmente existe y
puede evitarnos pasar por una tercera guerra. Si no, está claro que va a haber una tercera guerra. Próxima pregunta. Levanten las manos alto, por favor. Buenas tardes, Rab. Bienvenido. Me gustaría preguntar, las mujeres que estudian Kabbalah y sus maridos no están en el camino, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Como frente al grupo o como si fuera el 99%? ¿Qué tipo de trabajo? Rab contesta, primero que nada, es mejor esto que al contrario, cuando el marido estudia y la mujer está en contra. Porque frente a una mujer es muy difícil, oponerse. Es una molestia muy grande. Si el marido no estudia, no importa, que sufra un poco. Así pasa. Así está hecha la familia, que la mujer es la casa. Y este caso es bueno. Entonces, ¿cómo relacionarse con el marido? No hay obligación en la espiritualidad. Te debes relacionar normal, con amor y con respeto. Y si no se ha despertado su punto en el corazón es porque el Creador no lo ha despertado a la corrección. Puede ser que sea alguna vez una persona espiritual muy elevada, pero por ahora no ha llegado el momento de corregirse. Y por eso no puede haber sobre él ninguna exigencia. Pregunta. No. La pregunta es, si nosotros trabajamos frente a ellos como si fuera el grupo en sometimiento, no, normal, como en cualquier familia, dice el Rab. En la espiritualidad tú te conectas con mujeres y con el grupo de forma general, y con el marido es el que te acompaña en tu vida familiar. La próxima pregunta. Sí. Buenas tardes. Gracias por el hecho de que está acá con nosotros. Sus acciones son muy grandes. Entonces, mi pregunta es así. Si volvemos atrás hacia la historia, en esos mismos 2000 años de exilio, esta tierra, vemos que cuando los judíos estuvieron acá alguna vez, en los últimos 100 años comenzó a florecer. Si en lo que usted dijo durante la charla, si nosotros no hacemos el trabajo nuestro, denos por favor un momento. Está la sensación de que todos los que nos rodean a lo mejor están bien porque estamos acá. El Rab dice, nunca escuché yo de las naciones del mundo, con tantos lugares donde estuve, que ellos hayan dicho gracias a los judíos que somos inteligentes, que desarrollamos tantas cosas buenas en el mundo. Nunca. Solamente escuché que nos culpan. Y realmente recibí esto directo en la cara, y no solamente una vez, también me negaron la salida de Rusia hace varios años atrás, cuando quise llegar a Israel. Todo lo que tú quieras decir, hasta qué punto seamos especiales y qué hacemos, incluso que cuando estamos con problemas con gas, igual enviamos alimentos y cosas y electricidad. Nadie va a recordar esto, porque según el programa de la creación, no es esto lo que tú tienes que llevarle. No camiones con comida, ni electricidad, ni Nietzsche, ni Einstein, ni miles de personas o científicos. Eso no es, sino que exigen de ti nada más, la corrección del mundo. Si no les trae esto, van a seguir culpándote
Nadie ve hoy día que eres una mujer buena o que la tierra de Israel da trabajos a los inmigrantes. Nadie ve las cosas buenas que Israel hace. Nadie recuerda esto en ningún lugar, en ningún diario, en nadie. No hay ningún recuerdo de esto. Porque nosotros hacemos una equivocación doble. Pensamos que por medio de esto podemos callarles, calmar el odio. Y no es así. Este odio es porque no le damos el método de la corrección. Está en ellos de una forma natural y no importa, pueden ser muy ricos o estar satisfechos en todo, pero de todas formas el odio no va a parar, porque viene de una raíz completamente diferente. Tú puedes encontrar personas que no conocen a judíos, pero igual los odian. Eso no tiene ninguna relación, es una fuerza en la naturaleza y por eso yo no quiero incluso hablar sobre esto. Está tan claro que no tenemos lo que hacer frente a esto y que día a día queremos mostrar que somos tan buenos y que es lo que hemos hecho. Vean lo que hicimos con Israel, cómo están los frutos y las plantas, pero aún más nos odian por esto. ¿Hasta qué punto pueden recibir de ti todo? Es como los árabes que dicen trae, dale, y entonces al día siguiente alguien te dice gracias, incluso en el momento nadie te dice gracias. Y eso es porque tienen una justificación interna. No se avergüenzan de tomar de ti todo. ¿Por qué? Porque tienen esa justificación interna que de lo que se sienten mal eres tú la causante. Próxima pregunta. Hola. Dos preguntas si hay tiempo. Me gustaría preguntar cuál es la relación entre el estudio de los mundos superiores y la conexión de nuestro mundo. Wow, muy bien, es una muy buena pregunta. Digamos, esta eres tú y este soy yo. Y entre nosotros está el odio. ¿Escuchas? Sí, sí. Esta eres tú y este soy yo. Y entre nosotros está el odio, el alejamiento. Entonces, si yo quiero acercarme a un amigo, yo anulo mi ego, lo dejo acá, lo dejo aquí y comienzo a acercarme, es decir, es subir por encima del ego. El mundo de Asiya, Yetzirah, Briah, Atzilut, Adam Kadmon, y llego hasta acá. 125 grados en la anulación de mi ego hacia el amigo, hacia el prójimo. Esto es lo que se llama y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo me alejo, cambio mi ego a los grados de su vida. Es lo que se llama que yo estoy en espesor Shoresh, Aleph, Bet, Gimel y Dalet, raíz 1, 2, 3, 4. Todo el tiempo cambio, trabajo mi deseo de recibir y lo cambio para el deseo de otorgar. Y entonces estoy adherido al amigo. Dos corazones juntos en un solo corazón. Es decir, los grados del Sulama Madrigot son de los grados de la escalera, son los grados de acercamiento entre nosotros. Y según este tamaño de acercamiento nos vamos llenando de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, que en total es la revelación del Creador. Simple. La otra pregunta la vamos a dejar para después. Buenas tardes, Rab. Mi pregunta es en relación a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? En un nivel que incluso no nos escucha. Entonces, ¿cómo podemos atraer ese tipo de personas? Como grupo, ¿cómo podemos atraer ese tipo de personas? Rab, es algo muy personal. Yo me acuerdo
Me acuerdo de mí mismo. Todo el tiempo me preguntaba cuál es el propósito de mi vida, incluso como niño pequeño. Como niños todos se preguntan. En la edad de 5, 6, 8 años, hay ese tipo de pregunta. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos después? Después nos olvidamos, después comienza la adolescencia y reprime todo esto. Así estamos hechos. Entonces, ¿qué podemos hacer si llega una persona que está muy metido en esta pregunta del propósito de la existencia y aún no escucha? ¿Cómo podemos resolver esto? Yo no sé exactamente qué es lo que aprenden ustedes. Él tiene que... Hay que explicarle de una manera simple qué es el libre albedrío, cuál es la raíz del alma. No hay nadie más aparte de que él. Ese tipo de cosas y hablar con él y también a lo mejor dejarlo. Puede ser que hasta tal punto está esta pregunta que lo presiona, porque la pregunta es una carencia grande y es una carencia a lo mejor tan grande que no siente que lo puede llenar. Es como una tapada, una obstrucción por parte de la misma carencia. Es decir, yo quiero tanto que no entiendo que puedo recibirlo. Es decir, hay una pared psicológica. Tú le dices, empieza en esto. No puedo. Está tan metido en su carencia que aún está como una burbuja. Hay que comenzar a trabajar sobre esto. Lo principal es por medio de los talleres. Siéntelo en un taller, que escuche qué es lo que dicen los demás y entonces de esta manera va a poder avanzar más rápido. La próxima pregunta. Buenas tardes, Rab. Tengo una pregunta un poco diferente. ¿Los colores tienen algún sentido en la Kabbalah? Y si es así, ¿hay un sentido diferente de un color a otro? Sí, están los 7 colores del arco iris, que son como las firot de Zerampin. Y de allá lo aprendemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene? Si hay un fenómeno así en la naturaleza, entonces llega de una raíz superior. Nosotros y todo el mundo somos un resultado del mundo superior y ahí está todo enraizado. El hecho de que vemos colores y la mezcla entre ellos y la inclinación, la mezcla. Explican esto en el Zohar de una forma muy explícita. También puedes preguntar por qué precisamente el azul está arriba y el blanco abajo, etcétera. La combinación, hay en esto muchas cosas. Y todo esto nos lo explica en el Zohar, la línea derecha, la izquierda. Pero en general, no hay algo en este mundo que no esté enraizado en el mundo espiritual. Y por eso siempre podemos ver y aclarar de qué raíz viene. ¿Cuál es la fuente de este fenómeno? La próxima pregunta. Maya de Herzliya pregunta, ¿en la naturaleza de la persona está el hábito de volver a lo conocido? ¿Por qué es así? ¿Cómo es posible que una persona olvide rápidamente los problemas y que vuelvan a sus hábitos? Uno, dice el Rab. ¿Por qué la persona se escapa de los problemas? Porque eso es una fuerza de la defensa de nuestro ego y lo obliga así. ¿Quién quiere tener problemas? Cada uno quiere endulzar esto y por eso se olvida. El olvido no es tal, sino que es el ego que actúa para no estar todo el tiempo en ese mal estado, en ese estado vacío. Eso por una parte. Si es posible despertarlo de nuevo, Dios no quiera, dice el Rab. ¿Para qué voy a hacerle mal al hombre? Despertar en él el mal. Yo necesito despertar en él el bien, necesito descubrirle.
que precisamente nuestro estado puede ser más avanzado y mejor y bueno, y no nos conviene volver a todos esos misiles y otros problemas. Estos problemas pueden ser aún más grandes. Ahora fue solamente una pequeña presentación, puede ser una amenaza muy seria, tal que, quién sabe. Pero yo no quiero hablar sobre esto y hoy día tampoco lo hablé acá. Hablé de un fenómeno general porque podemos en la unión entre nosotros, que lo vamos a realizar de todas formas, ojalá que no sean solamente por presiones. Yo hablo cómo podemos realizarlo por medio de nuestro avance bueno, en tranquilidad, y de inmediato vamos a ver cómo el mundo comienza a girar hacia nosotros de una buena manera. Y eso, entonces, si hablamos del amar a tu prójimo como a ti mismo, yo no quiero que se sientan mal y que después me escuchen para que digan que tenía razón. Esa no es la forma. Esperemos que podamos juntos despertar al pueblo a la corrección. Y la corrección que se hace de una buena forma tiene mucha mayor potencia, mucho más que cuando hacemos la corrección escapándonos del palo. Próxima pregunta. Buenas tardes. Estamos felices que está usted acá con nosotros. Encontramos en jóvenes que están bastante interesados en nuestro método de corrección. Cuando yo vi a estos jóvenes me emocioné mucho y hay diferentes problemas en la sociedad, en la educación. Entendí que también hacen preguntas muy correctas. Entonces, ¿cómo usted nos aconseja dirigirnos hacia estos jóvenes? La verdad que no soy experto en eso. Perdón. Desgraciadamente estoy lejos de los jóvenes. Quisiera estar mucho más cerca, pero no pude. Cuando llegué a Israel fui a trabajar en el ejército. Trabajé 4 años en la parte de aviación. Después entré en el estudio y todo el tiempo estaba conectado con mi maestro. Realmente todo el tiempo fuera del trabajo de día y de noche. Después también pasé a Bnei Brak para estar más horas al lado de él. Trabajé en Tel Nov 4 años y después, cuando él falleció, comencé a enseñar y comenzaron a venir personas y comencé a enseñar. Nunca estuve involucrado con la gente. Todo el tiempo estaba dentro de la sabiduría del Kabbalah. Es decir, cuando estaba al lado de él, el mundo no existía. A veces escuchaba por casualidad noticia y me impresionaba. Esto es lo que pasa en el mundo. Hasta tal punto. Fueron años en que estaba muy desconectado relativamente. Entonces di, Charles, no es que tú te mezclas realmente con el mundo. Y así pasaron 12 o 13 años a su lado. 12. Y después también estar metido así. Yo no estaba tan metido. Y con los jóvenes, por supuesto que no lo voy a poder entender. Es difícil, me es difícil con esto. También mis hijos crecieron a mi lado. Lo hicieron dentro de una casa, la sabiduría de la Kabbalah.
y yo no puedo verlos y pensar que voy a recibir un ejemplo de esto. Yo creo que es lo que ustedes pueden hacer de forma más simple que yo, y por eso estoy feliz que hay tantas personas y amigos que toman las ideas y escriben sobre esto, escritos y talleres. Hay que tratar de acercarse más aún a los jóvenes. Traten. Yo trato de aclarar y de bajar toda la sabiduría de la Kabbalah y explicar de la forma más fácil y cómoda. Estamos hablando muchas cosas que no están en los libros, sino porque el tiempo ya nos presiona y exige. Yo trato de abrir esto. Pero tenemos hoy día, hay sobre lo que hablar. La próxima pregunta. Hola, Rav. Yo estudio con ustedes y me gusta mucho la sabiduría, pero también la odio al mismo tiempo porque me causa odiar a mis cercanos. ¿Por qué? Explícame, dice el Rav. Hay demasiado reconocimiento del mal en la familia, en esta gran familia que yo tengo, y de pronto yo no los puedo soportar. Yo te entiendo, dice el Rav. Es tu orgullo y el ego que no los valoras y piensas que ellos no valen nada porque no estudian sabiduría de Kabbalah, que no están contigo, que se ocupan de algo pequeño. ¿Es eso? No. Sino que a lo mejor son personas que ellos hacen las órdenes de la naturaleza y tal cual se despierta en ellos los deseos. Entonces, hoy día hablé sobre el hecho de que incluso el antisemitismo es algo que de forma natural y él expresa esto de una forma externa. Ella dice, no es exactamente odio, es un tipo de rechazo. ¿Como burla? Sí, también. Pero no por orgullo, son personas que son muy cercanas a mí, que antes eran todo mi mundo y de pronto tengo cambios dentro de mí, que yo no sé cómo enfrentar esto y cómo pasar a amarlos a todos como son. Cada persona, si está fuera de ti, tienes que recibirlo como un ángel, como una fuerza. En un momento es un ángel y después Satán. ¿Por qué Satán? No, todo el que descalifica su propio defecto, dice el Rab. Ella dice, no sé cómo explicar. ¿Es un problema en ti? Sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esa fuerza mala que se encuentra? Hay que trabajar. Tú sabes, no por el hecho que vas a comentar, a castigarte a ti mismo porque te relacionas con ellos así. No es eso. Tú necesitas todo el tiempo tratar de ver cómo el Creador se inviste en ellos, cómo Él está vestido en ellos y cómo Él desde allá habla hacia ti. Una pregunta adicional. Tengo una pregunta. זה דבר שזה בא פשוט מפתגם כזה של המחר ששמעתי אותו שאומר אני מת מזה שאין לו אוכל, העשיר מת מזה שאין לו את הזמן. שאומר
האם זה טוב לקדמה הזו שיש לנו ולילדים שלנו? No entendí la pregunta, lo siento. Sí, el avance tecnológico que tenemos hoy día es bueno para nosotros y nuestros hijos. Si es bueno el avance para nosotros o no. Buena o no, yo no lo puedo decir, no puedo hablar nada del mundo. Miren, sí decimos que no hay nadie más aparte de él. Y debemos recibir así toda la humanidad, todo fuera de mí. Entonces, no hay mal en el mundo fuera de yo. Y así yo lo veo. Ustedes aprendieron de la percepción de la realidad, sobre cómo recibimos la realidad, cómo entra en nosotros, por medio de qué filtros, de qué sentidos, cómo se une en nosotros, cómo vemos que está como frente nuestro, pero que está dentro de nosotros, dentro de mi deseo de recibir. Ahí yo veo la imagen, así se dibuja dentro de mí, fuera de mí no hay nada. Entonces, cuando yo veo esto, lo analizo, lo veo dentro de mí, yo hago todas estas cosas solamente según mis sentidos, solamente según mis sentidos, los míos, mis límites. En el momento que yo me corrijo a mí mismo, yo veo un mundo corregido. En el momento que caigo y corrompo, el mundo también se corrompe. Entonces, que avance o no, todo son fenómenos internos míos y además sobre esto hoy día hay investigaciones numerosas que apoyan en esto. La pregunta es diferente. Lo que se hizo fuera de la persona es todo para descubrir el mal que hay en él y acelerarlo hacia la corrección. Entonces, por supuesto que todo es para algo bueno. Todo lo que se descubre en el mundo es para algo bueno. Porque si ya se descubre, es para llevarme hacia el punto de la corrección, incluso por una mala forma. El problema es ahora qué es lo que yo hago en el momento presente, de acá en adelante. Un paso en adelante. Sobre esto tengo que pensar, nada más. Un paso hacia adelante. Que es del pasado está todo muerto. Todo así tiene que darse. Por detrás y por delante me ha acercado. Solamente un paso hacia adelante depende de mí. Eso es lo que yo tengo que decir. Y entonces, de esta manera, en cada paso, si yo avanzo y elijo solamente esto, en ese momento, tal y como lo percibo, no hay nadie más aparte de él y bueno y benevolente, si yo estoy adecuado a esto. Nada más. En cada momento, tratar de ser Adam. La próxima pregunta. Hola, tengo una pregunta. Después de 2 años muy intensivos de estudios y de ofrecerme voluntaria, de pronto todo esto desapareció, toda la conexión. Es como que no hubiese estado acá. Simplemente es como que un rechazo hacia la Kabbalah. Entonces, ¿qué puedo hacer? Continúa así. ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué te preocupas? Porque sé que no es el camino, dice ella. El Rab, ¿qué puedes hacer cuando no hay deseo? ¿Tienes un grupo? ¿Estás incluido con ellos? ¿Pasas talleres? Despertar, avanzar. Como lo indiqué acá, se puede solamente por la fuerza del entorno. Acá no tengo. Es solamente por medio del grupo. Esta fuerza. Esta fuerza yo la recibo solamente del grupo. Yo soy egoísta. Yo solamente puedo atraer para mí, tráeme, nada más. Y avanzar hacia adelante solamente del grupo.
la fuerza del grupo. Solamente. Por eso, el hecho de que de pronto comenzaste a sentir que no te apetece estar así o avanzar así, es un buen ejemplo, es una buena muestra, porque ahora tú te diriges al grupo, recibes de ellos la fuerza y realizas el proceso solamente por medio de esto. La espiritualidad está completamente construida sobre nosotros. Nosotros estamos incluidos de dos fuerzas, la fuerza de la bestia y la fuerza de Adán. La fuerza de la bestia es nuestro ego, es este mundo, es todo lo que tenemos acá. Y con esto tú dijiste, estuviste 2 años, digamos. No sientes nada de esto, porque en verdad la sabiduría de la Kabbalah no viene a llenarte nada en este mundo. Pero si comienzas a avanzar en la dirección a Adam, a ser similar al Creador, a conectarte con los demás, construir un nuevo clip, por supuesto que de allá vas a comenzar a recibir un llenado para el grado de la Bema. No vas a sentir nada que te falta. Entonces, el clip que tú construyes no es el tuyo personal. Somos todos, somos nosotros. Es algo nuevo. Y a esto aún no has entrado. Aquí es parado. Entonces, adelante. La próxima pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer recibirlo acá. Mi pregunta es, las clases matinales del Zohar. En el último tiempo siento que más y más mujeres se levantan a las clases, por lo menos 4. Así buscamos cuántos hombres hay, quién llegó, quién no. Sí, hay que hacerlo, dice el Rab. Y mi pregunta es así. En la clase del Zohar yo siento que más y más usted nos va dirigiendo. La pregunta es si las mujeres tienen que pedir como los hombres o deben pedir el apoyo por los hombres. Nos levantamos en la mañana, apoyamos a los hombres, estamos felices de verlos por pantalla. En las clases del Zohar, yo siento las mismas intenciones que ustedes, nosotras las pedimos. ¿O es correcto? Hay que pedir apoyar a los hombres, pedir por esto. ¿Qué petición debemos hacer cuando los vemos en la televisión? ¿Qué debemos pedir? Corazón, dice el Rab. Lo que tienes en el corazón, tú no puedes pedir nada más, algo diferente. Tú no puedes ahora programar o escribir como en un computador. Yo quiero ahora pedir que los amigos nuestros, estos hombres, los flojos, se levanten y que vengan y que finalmente participen en las clases matinales. Y a lo mejor si ellos participan, por ellos va a venir la luz a nosotros, al grupo de mujeres y también a mí. No. Lo que tienes en el corazón, eso debe pedir. Debes tener claro lo que pides, porque así no lo tienes claro. Estás en estudios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué algo no me deja dormir? Sí, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres de ellos, de los hombres? Lo digo seriamente. Hay que aclarar qué es lo que el corazón quiere. Y entonces, después de que esté claro, revisar si es espiritualidad, si viene de la conexión entre nosotros en el grupo. Mujeres pueden activar un sistema espiritual no menos, sino que incluso más que los hombres, Precisamente, la salida al exilio es gracias a las mujeres justa.
la salida del exilio, perdón. Entonces no esperen a los hombres. Está muy bien que hay muchas mujeres que se levantan y que actúan. Eso trae corrección al mundo. No se preocupen, ustedes no tienen que esperar. Hagan ustedes la corrección. Ya estamos acercándonos al final. Antes de pasar a la conclusión, quiero avisarles, están estas invitaciones donde ustedes pueden anotar sus datos a las personas que le interesen estudiar el curso de Kabbalah que se va a abrir próximamente en Rehovot y en otras ciudades de Israel. Anoten sus datos y entreguen esto a los representantes del grupo. Si nos ven a través de la televisión o Internet, pueden recibir detalles sobre los estudios a través de nuestra página de Internet www.cab.co.il o a través del teléfono 1-700-509-209. Lo adicional es por el próximo martes. Como todos saben, próximo martes tenemos un día de fiesta. Nos encontramos en Binyanei Haumá, en Jerusalén, una noche de unión. Van a haber canciones, una charla del Rav Lightman, juegos de conexión. El próximo martes a las 6 de la tarde los invitamos a todos a venir, traer amigos, a la familia, conocidos. Va a ser una fiesta muy grande por Hanukkah. Queremos producir una gran luz, una luz verdadera. Se pueden recibir detalles a través del teléfono o a través de la página de Internet. Vamos a ver un pequeño clip sobre este evento. Encendemos las luces juntos. Hey, chick. ¿Trajiste el matat? Itzik, ¿qué es esto? Itzik, va a haber un evento enorme, va a haber una charla como fuego, van a haber unas canciones como unas bombas. Una noche de unión en el Binyanei Haumá en Jerusalén. Próximo miércoles a las 6 de la tarde prendemos la luz juntos. Itzik, estoy emocionado, estoy ardiendo. Itzik, ¿qué es lo que haces? Para anotarse a través del 1-700-509-209 a través de la página de Internet. Dijeron que va a dar una charla que es como fuego la próxima tarde. No entendí, dijo el Rav. Rav Lightman, hasta acá nos acercamos al final. ¿Cómo podemos concluir nuestro tema? ¿Quiénes somos? Y de acá, ¿cómo poder invitar a los amigos y amigas para el próximo martes? Sí, dice el Rav. ¿Cuál es la conclusión? Recibimos de nuevo un tiempo para la corrección y un despertar determinado. El pueblo está preparado para esto. Necesitamos salir con todo lo posible y explicar. Todos tienen Internet, todos tienen la posibilidad de explicar. Ustedes saben, a través de 5 personas se puede llegar a todo el mundo. Así hay una teoría. Entonces, cada uno puede. Cada uno tiene 5 alrededor. Ok, entonces llegamos a todo el mundo. Ok, ¿todo bien? Entonces, muchas gracias. Antes de terminar, tengo una petición así de la profundidad del corazón a todos los amigos y amigas alrededor de Israel. El próximo martes, en el evento de Jerusalén, para que no tengamos, yo les pido por favor que se anoten ahora para evitar dificultades en el aspecto logístico. Cuántas personas van a llegar nos va a dar la posibilidad de recibirlos para no hacer colas en la entrada. Entonces hagamos la inscripción y no hacer el último momento, porque según recuerdo, en el último evento que hicimos, la gente se quedó sin entrar. Por favor, hagan las inscripciones o a través del teléfono o a través de la página de Internet. Próximo martes, el 6, en Binyanei Haumá. Puedes traer a tu marido, dice el Rav. Vamos a terminar con una canción.
של